Vamos a comenzar por este sensor que se llama el sensor de posición del pedal del acelerador. Ya todo su abreviatura ya saben, ¿no? Generalmente es APP, su abreviatura, y en alguno que otro APS, pero la abreviatura más utilizada es APP, ¿no? APP1, APP2, siempre viene así, ¿no? Y en algunos incluso hasta llevan 3. Vamos a explicar el de 2, porque la mayoría de los autos, ya les dije, llevan 2. Esa es la parte también que quiero explicarles, ¿ya? ¿Por qué razón llevan 2? Primero, vamos a hablar la esencia del sensor. Este sensor, en esencia, los primeros modelitos, los más antiguitos, estos sensores eran del tipo potenciómetro, como estaban viendo, ¿no? Era una pista y un cursor que hace rozamiento sobre la pista, ¿no? Ese era el primer tipo de sensor, del tipo potenciómetro. Pero, en la actualidad, este sensor del tipo potenciómetro ya no se lo utiliza. ¿Por qué? Porque como es un potenciómetro, hay tendencia, ¿no?, a deteriorarse luego de un cierto tiempo, porque ustedes se darán de cuenta, uno de los sensores que está diseñado para un tráfico bastante elevado es este, ¿no? Porque mientras conducimos el vehículo, todos se darán de cuenta, ¿no? Siempre estamos moviendo el pie en el pedal del acelerador, por ende este sensor siempre cada rato está cambiando su lectura. Tiene que estar diseñado para un rendimiento bastante duro, se darán de cuenta. Entonces, por ende, el del tipo potenciómetro en la actualidad ya no se usa, pero vamos a encontrar todavía, ¿no? Por ejemplo, los Nissan 2003, 4, 5, por lo menos hasta un 2008, 10 van a encontrar todavía potenciómetros. Después ya no, ¿ya? El otro sensor que en la actualidad se usa es este, ¿no? El del tipo efecto Hall, ¿no? El del tipo efecto Hall, ya. Todos creo que entienden cómo trabaja un sensor del tipo efecto Hall. Lo que se tiene es, básicamente, como verán, el pedal lo que hace es girar unos imanes, ¿no? Unos pequeños imanes. Eso gira parte de una vuelta, porque no gira vuelta completa, ¿no? Y eso lo capta unos elementos Hall. Todos ya saben un elemento Hall. El elemento Hall respecto al imán no choca, ¿no? Tiene que estar ahí cerca, ¿no? A una cierta distancia, y capta ese movimiento, ¿no? Y ese elemento Hall, escúcheme, el elemento Hall lo que hace es captar esa rotación y convertirlo en señal. Obviamente un elemento Hall capta señal pulsante, ¿no? Digital, pero generalmente eso se convierte en señal análoga, ¿bien? Eso más adelante les explico. La cosa es que en el sensor del tipo elemento Hall ya no hay rozamiento, ¿no? No hay, como en el anterior, ¿no?, contacto de rozamiento. Eso hace que la vida útil alargue. Pero no quiere decir que igual, por más que sea el elemento Hall, estos no son eternos. No, igual se arruinan, ¿ya? Porque generalmente la mayor parte de su estructura es de plástico, ¿no? La mayor parte. Yo he encontrado, por ejemplo, lo que se va gastando es el eje. Este eje sobre el cual pivota el pedal. Lamentablemente con el tiempo igual se va gastando. Una vez que se gasta ya igual presenta problemas, ¿no? El sensor, ¿no? Presenta problemas, ¿no? Pero bueno, no todo es eterno, ¿no? Eso sí, no todo es eterno. A ver, en este sensor del tipo potenciómetro, sea efecto Hall o potenciómetro, son dos sensores. Incluso, miren muchachos, si ustedes son observativos acá, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que son dos sensores totalmente separados. ¿Por qué 6? Cada uno tiene su alimentación separado, su tierra también separado y su señal obviamente, ¿no?, separado. Entonces, son sensores que eléctricamente uno respecto al otro están totalmente aislados. Generalmente así deberían venir. Solo comparten, ¿qué cosa? La carcasa, ¿no?, o el alojamiento, pero eléctricamente los dos deberían estar totalmente aislados, ¿no? Acá por eso ven con 6 terminales. Los dos eléctricamente están aislados, ¿bien? Y acá igual, mira, fíjense. Estos 3 tienen su elemento y los otros 3 su propio. ¿Se entiende? Entonces, generalmente deberían estar los dos aislados. ¿Por qué razón vienen aislados? Escúchenme, ¿ya? Esa es la otra parte igual que les voy a explicarles una sola vez, jóvenes, ¿ya? La computadora, en la señal de estos dos sensores, los hace una prueba que se llama prueba de correlatividad, señor. ¿Ya? Esto métanselo igual en su disco duro, muchachos, este término de correlatividad.
conectividad. Importante. La computadora, escúchenme, cada que ustedes prenden, y bien, empieza a funcionar, la computadora, tanto al pedal del acelerador como a los TPS, porque los TPS igual son dos, ¿no? Los verifica por correlatividad. Para correlatividad necesitamos mínimamente 2 señales, o incluso 3, pero el más común es 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese error he visto en mucha gente. A mí me han llegado autos al taller donde, por ejemplo, graba pedal del acelerador, ¿no? Como falla, obviamente se pone en modo de seguridad. Entonces meten el escáner y en el escáner uno ve y las 2 señales aparentemente están cambiando, ¿no? Pisas y las 2 señales suben y bajan. Entonces uno dice, está bien, ¿por qué están grabando pedal? Incluso ahí le echan la culpa a la computadora, ¿no? Es raramente. Y a mí me lo traen a veces así la computadora. Cuando yo pruebo no está mal la computadora. Entonces es una chalequeada del técnico. Lo que hay que chequear es no solamente que las 2 señales cambien, sino hay que chequear que estén correlativas. ¿Qué es correlatividad? Es una prueba que realiza la computadora observando las 2 señales. Acá, por ejemplo, mira lo que está con naranjadito, BPA y BPA2, es de Toyota, por ejemplo, ¿no? Toyota, Suzuki, Saturn. La computadora chequea las 2 señales y las hace una confrontación por correlatividad, señor. Ahora, hay varios métodos de verificación por correlatividad. Por ejemplo, esta que la tenemos en el gráfico. Esta, mira si ustedes fíjense, esta señal va a ir variando poco a poco, lo mismo el otro. Pero, ¿cómo la computadora chequea? En este modelo, por ejemplo, en los Toyotas, la computadora ve, por ejemplo, la diferencia de voltaje constante, se llama. Diferencia de voltaje constante. En este caso, para el ejemplo, ¿cuánto sería? 0,8 voltios es la diferencia. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si está en 0,5, el otro ¿cuánto tendría que estar? 1.3. ¿No? Si está en 1, 1 más 0,8, el otro 1,8. En todo momento, escúcheme, la diferencia tiene que ser de ¿cuánto? 0,8. Eso va chequeando la computadora, ¿no? Que las 2 señales vayan correlativas. ¿Qué pasa en uno de esos cachos? Un poquito se cae así. Ya no va a haber correlatividad, se darán de cuenta. Está cambiando la señal, pero ya no ha habido correlatividad. Inmediatamente la computadora, ¿qué hace? Entra Modo en seguro. Ese ratito entra en modo seguro. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces no es solamente observar que las 2 señales cambien. Acá, ¿qué hay que hacer? Verificar correlatividad. Esa es la clave. Ahí es donde muchos mecánicos igual se gilean, ¿no? En el escáner ven que varía nada más y listo. Ahí piensan que ya está bien el pedal. No. Siempre verifiquen qué método de correlatividad está usando. Uno de ellos ya les acabo de presentar. Diferencia de voltaje constante. ¿Cómo me doy cuenta? Aquí, ¿no? Tiene que mantener una diferencia de voltaje constante entre las 2 señales. ¿Ya? Hasta ahí se ha captado, ¿no? ¿Y cómo podemos saber, digamos, de un auto cuál es? Eso van a tener que ir aprendiendo. No todo, no es universal. Pues eso. Pero tampoco son muchos, son como unos 4 o 5 metros, no es más tampoco. Nada más. ¿No se puede ver con las tablas de ajuste? No. Tienen que saber de cada marca más o menos, ¿no? Pero son como 4 o 5, uno de ellos se aplica, sí o sí. Es uno. Diferencia de voltaje constante. Esta curvita en algunos manuales te lo dan, otros no. Toyota, por ejemplo, te da esto, no en sus manos. Entonces, pichanga, fácil darse cuenta. Pero, por ejemplo, en Ford, Ford también te da. En Chrysler, por ejemplo, no viene, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir aprendiendo. Por eso les decía yo siempre, que llega un auto que está funcionando bien, el escanear no solo es leer códigos, muestrar datos, hay que ir viendo eso. Mira, es un BMW X5 tal año, chequea su método de correlatividad. ¿Qué hay que hacer? Anotarse, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? O meterlo a tu memoria ROM, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Esa es la clave. De los chiquitos, tu memoria, Este prácticamente es el mismo, si ustedes verán, ¿no? Diferencia de voltaje constante. A ver, a este les pasaré, después les voy a regresar al otro. ¿Bien?
Este es el otro método bastante utilizado. Este es uno de los que igual se utiliza bastante en distintas marcas europeas, americanas, asiáticas. Como podrán ver, la señal 1 varía y lo mismo la señal 2. Pero como verán, la inclinación es distinta, ¿no?, de cada uno de ellos. ¿Ya? En esto, la señal 1 siempre va a ser el doble de la señal 2. Todo uno. O al revés también se puede decir, ¿no? La señal 2 siempre va a ser la mitad de la señal del sensor 1, ¿no? A ver, podemos observar, por ejemplo, ¿qué tal si el sensor 1, miren, en este momento está mostrando 2 voltios, el otro 4 voltios, el doble, ¿no? Se está hablando. ¿Bien? Uno, digamos, es por aquí, ¿no? Sí, por aquí, sí. Sí, por acá debe ser, a ver. Izquierdo. Por aquí, ¿no? Está. Cuando este está en 1, el otro está en 2. ¿no? Entonces, en todo, y eso incluso tiene que ser con pequeñas décimas, ¿me entienden? 1,2, el otro 2,4, ¿no? ¿Me entienden? La computadora acepta pequeñas diferencias de décimas de voltios, ¿ya? ¿Se está entendiendo, no? ¿Ya? Si ustedes quieren medir, entonces no solamente hay que medir. ¿Qué tendrías que hacer? Si vas a medir con el escáner, en el escáner te va a mostrar los dos valores. O si mides con un instrumento, ¿qué tendrías que hacer? Lo mejor es un osciloscopio, ¿no? Y el osciloscopio en 2 canales. Dos canales, ¿no? Mínimo. ¿Se entiende? Con tester no vas a poder hacer mucho porque el tester no tiene 2 canales. O a no ser que agarres 2 testers, ¿no? No, puede ser. Acá sí necesitan ya testers más rápidos porque van a ver que pequeñas variaciones la computadora lo detecta, ¿no? Sus testercitos almexes, ya no les... O sea, necesitas un tester que sea rápido. Una pequeña variación, el tester tiene que captar eso. Porque yo he encontrado sensores, así que está variando su señal, pero uno de esos cachitos, ¿sí?, una pequeña caidita sufre, ¿no? Y eso es suficiente para que la computadora lo detecte como un tester lento. Esas pequeñas variaciones no lo capta, no lo detecta. Vas a estar midiendo y vas a perder el tiempo, no vas a poder monitorear. Para eso ya por eso es preferible un osciloscopio ahí. En el osciloscopio cualquier variación vas a poder notarlo, ¿no? Por eso les recomiendo un osciloscopio. ¿Se entiende? Sí. Esto, por ejemplo, como un osciloscopio, ¿no? Se puede medir. Esto lo van a obtener con un osciloscopio. Esta curva, ¿no? Es ideal observarlo con un osciloscopio. En el osciloscopio vas a poder ver si hay una caída, una subida, qué pasa con la curva, ¿no? Entonces, la mejor manera, yo al menos cuando chequeo pedal del acelerador, posición del acelerador, osciloscopio, siempre, muchachos, ¿no? Siempre. Ya, este es el otro método entonces. Uno es el doble del otro, o uno es la mitad del otro, para que entiendan, cualquiera de los dos. Este se utiliza igual bastante, ¿no? Relatividad. El otro método que igual van a encontrar, como verán, una de las señales es ascendente y el otro es descendente, pero no es solo eso. ¿Qué es? Mira, dice, la suma de los dos tiene que hacer 5 voltios. Eso hace la computadora, chequea las dos señales, la suma y tiene que haber 5 voltios. Si se cumple eso, quiere decir que están correlativos. Entonces, en todo momento la computadora, en este caso el micro va chequeando eso, ¿no? Que las dos señales estén correlativas. ¿Cómo? Que sumados hagan 5. Fíjense, en cualquier instante que ustedes miran, por ejemplo, cuando este está en 4, este está en 1. 1 más 4, 5. Sí, y así, ¿no? Si ustedes hacen sus curvas, en todo momento las dos sumas tienen que hacer 5 voltios. ¿Se entiende? La otra vez, bueno, no la otra vez, hace tiempito me he encontrado con unas computadoras que se utilizan en la marca Kia, Hyundai, donde esos vehículos, escúchenme, su alimentación ya no es 5 voltios, tanto el pedal del acelerador como el obturador trabajan con 3.3 voltios, ¿no? Ya no trabajan con 5, ¿ya? Algunos Kia, algunos Hyundai, ¿no? En estos se aplica la misma, solamente que en vez de sumar 5, ¿a cuánto tienen que sumar? A
3.3. La suma de los dos hará 3,3. Pero la lógica sigue siendo la misma. ¿Bien? Sigue aplicándose el mismo método, solo el voltaje de alimentación habrá cambiado en esos, ¿no? En vez de usar 5 utilizan 3,3. Entonces, en algunos Hyundai Kia no se vayan a extrañar, son computadoras Bosch, unas pequeñitas. Algunos trabajan con 3,3. No se vayan a extrañar, ya no utilizan 5. Pero no utilizan para todos los sensores. Solo para el acelerador electrónico utilizan 3,3. Para el sensor de temperatura de agua, de aire y las demás cosas utilizan 5 voltios. Solo para esto usan 3,3. ¿Por qué? Para los TPS y para los sensores de pedal. Solo para eso utilizan 3,3. Bueno, así lo han hecho. ¿Qué se puede hacer? Que no les genere confusión, ¿no? Porque alguna vez cuando algún chango ha medido la primera vez, no, está mal, 3,3, dicen, no se asustan. No sabes. Bueno, hasta ahí tendríamos 3 métodos, ¿no? Sí, 3 métodos. El doble. Ya, este es el otro método más, el que ven acá. Este puede venir en 2 versiones, ya escúchenme, una de ellas es así. Al inicio la diferencia de voltaje es chiquita, como estarán viendo, digamos por acá, ¿no? Fíjense. La diferencia de voltaje es pequeña, entonces una con la otra señal. A medida que va transcurriendo más tiempo, la diferencia se va haciendo Más grande. más grande y más grande. Esta verificación se lo hace en función a una fórmula, a un algoritmo. Eso lo hace el micro. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces la computadora va chequeando que las 2 señales, la diferencia se vaya agrandando a medida que va subiendo la apertura o el recorrido del sensor. En otros viene al revés. Por ejemplo, he visto que en otros es al revés. ¿Qué quiere decir al revés? Al comienzo la diferencia es grande y al final se va haciendo más chiquito. Puede haber, ¿no? La diferencia de un valor grande se va volviendo más chiquito. Este método también se utiliza. Vuelvo a reiterarles, ahí lamentablemente no hay suma uno el doble del otro. Es un algoritmo que utiliza la computadora, ¿no? En su interior. ¿Se entiende? Cualquiera de estos métodos vamos a encontrar en los vehículos. Toyota, Nissan, Mitsubishi, BMW, Mercedes, en cualquiera de ellos se aplica esto. ¿Se entiende? Todos esos métodos tienen que conocer. Los que yo conozco hasta ahorita, ¿cuáles serían? Diferencia de voltaje constante, el doble. uno es el doble del otro, después la Suma. suma hace 5 voltios. Diferencia grande al inicio y pequeño al final, o al revés. 4. Más o menos 5 métodos de correlatividad, los más usuales. ¿Bien? Cualquiera de ellos puede usar. ¿Se está entendiendo? ¿Bien? Entonces, seguramente eso habrá que irlo checando en cada auto. Se puede medir con escáner y en este caso, si quieres medir directamente, se lo hará con un osciloscopio, ¿no? Hasta acá, ¿alguna pregunta, muchachos? Ya, nos daremos 2 minutitos nada más para que vayan a mojarse.